La captura de Rosalinda González Valencia, esposa del infame líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha hecho temblar los cimientos del narcotráfico en México. Pero lo que está en juego aquí no es solo la caída de una figura prominente, sino una cadena de eventos que podría desatar una verdadera tormenta en el mundo del crimen organizado. Estamos hablando de una mujer que no solo era la esposa de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, sino también una de las piezas clave que movía los engranajes financieros del cártel. Con su captura, se han puesto al descubierto las grietas de una organización que hasta ahora parecía indestructible. Rosalinda no era una figura decorativa en el CJNG. A lo largo de los años, se fue consolidando como una de las cabezas estratégicas en el lavado de dinero, manejando una red compleja de empresas, negocios legales y operaciones financieras que garantizaban el flujo constante de dinero sucio hacia las arcas del cártel. Empresas de bienes raíces, inversiones en el extranjero y negocios aparentemente legítimos formaban parte de su esquema para blanquear las ganancias del narcotráfico. Y su caída es un golpe directo a las finanzas del CJNG. Imagina lo que implica este arresto. Una organización criminal que controla gran parte del narcotráfico en México y que en menos de una década ha expandido sus operaciones desde la producción y distribución de drogas hasta la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. Ahora se tambalea por la captura de una mujer que desde las sombras mantenía las finanzas del cártel a flote. El CJNG ha sido descrito por las autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los cárteles más violentos y mejor organizados del mundo. Un grupo que, bajo el liderazgo de El Mencho, no ha mostrado piedad para con sus rivales, las autoridades o incluso los civiles inocentes atrapados en su despiadada expansión territorial. El arresto de Rosalinda ha generado una reacción en cadena. Desde el momento de su captura, los informes de inteligencia señalan que se ha desatado una feroz lucha interna en el CJNG. Los altos mandos del cártel, aquellos que antes se alineaban fielmente con El Mencho y su esposa, ahora están enfrentados en una pugna por el control del flujo de dinero y los recursos. Esta fractura interna no solo afecta las operaciones diarias del cártel, sino que también ha incrementado la violencia en algunas de las áreas clave donde operan, particularmente en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Las calles están teñidas de sangre mientras facciones rivales dentro del CJNG intentan consolidar su poder, y el gobierno mexicano se prepara para lo que podría ser una escalada sin precedentes en la violencia. Este arresto no es un evento aislado. El gobierno mexicano, en coordinación con agencias internacionales como la DEA, Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, ha intensificado en los últimos años sus esfuerzos para desmantelar al CJNG, que ha logrado convertirse en una amenaza directa para la estabilidad de las instituciones mexicanas. La captura de Rosalinda González es solo la más reciente en una serie de operaciones que apuntan a desarticular las finanzas y la red de corrupción que protege al CJNG. A pesar de los logros, tanto las autoridades como los expertos saben que los golpes al cártel suelen tener un costo elevado y que la violencia que podría desencadenarse en respuesta a este arresto es impredecible. Pero, ¿cómo es que una mujer, que a simple vista podría parecer la esposa de un narcotraficante, llegó a tener tanto poder dentro de una de las organizaciones más violentas del mundo? Rosalinda González Valencia pertenece a la influyente familia Valencia, un clan que ha jugado un rol esencial en la consolidación del CJNG. Desde el surgimiento del cártel, la familia Valencia ha manejado no solo operaciones de tráfico de drogas, sino también el lavado de dinero a gran escala, y ha estado detrás de muchas de las alianzas estratégicas que han permitido al CJNG convertirse en lo que es hoy,
un monstruo del narcotráfico con presencia global. Las conexiones familiares de Rosalinda no terminan ahí. Las alianzas matrimoniales dentro de la familia han creado un entramado de lealtades y vínculos difíciles de romper, lo que ha permitido que el CJNG sobreviva a golpes legales y arrestos a lo largo de los años. Pero su captura pone a prueba la estabilidad de estas relaciones y muchas facciones dentro del cártel están aprovechando la oportunidad para desafiar el liderazgo de El Mencho y su esposa. Ahora bien, este no es el primer golpe que el gobierno mexicano asesta al CJNG, pero ciertamente es uno de los más significativos. Las autoridades consideran la detención de Rosalinda como un paso clave en su estrategia contra el narcotráfico. No solo por el impacto financiero que esto tendrá sobre el cártel, sino también porque se espera que revele información crucial sobre las operaciones internas del CJNG. Con su arresto, el gobierno ha dejado claro que no se detendrán hasta desmantelar completamente a la organización, y los fiscales ya están buscando maneras de utilizar la información recabada para debilitar las redes de corrupción que sostienen al cártel. A pesar de los avances, también se sabe que el CJNG no se quedará de brazos cruzados. El cártel ha demostrado ser extremadamente resiliente, y su capacidad para adaptarse y reestructurarse ha sido una de las razones por las que ha logrado convertirse en la fuerza dominante que es hoy. Desde su surgimiento, el CJNG ha utilizado la violencia extrema como una de sus herramientas principales para consolidar el poder. Y no sería sorprendente que respondan a este arresto con más violencia. Informes recientes sugieren que los sicarios del CJNG han comenzado a redoblar sus esfuerzos, lanzando ataques más osados contra las fuerzas de seguridad y purgando a traidores dentro de su propia organización. En resumen, lo que estamos viendo aquí es un punto de inflexión en la guerra contra el CJNG. La captura de Rosalinda González Valencia ha abierto una ventana a las vulnerabilidades de una organización que durante años ha sido vista como invencible. Pero el futuro es incierto. ¿Seguirá el CJNG dominando el narcotráfico en México? ¿O esta captura marcará el principio de su caída? Lo único seguro es que las repercusiones de este arresto están lejos de terminar. Y los próximos meses serán cruciales para definir el futuro del cártel. Si quieres entender cómo el CJNG puede reaccionar ante este golpe y qué significa esto para la seguridad en México y el mundo, quédate con nosotros, porque lo que viene puede ser tan violento como revelador. A través de una investigación exhaustiva, las autoridades lograron descubrir que Rosalinda no solo estaba relacionada con el líder del cártel por ser su pareja, sino que era una de las figuras más influyentes en la administración financiera de la organización. Este arresto ha expuesto una vasta red de lavado de dinero que incluía empresas fantasmas, inversiones en bienes raíces y negocios legítimos que operaban en México, América Latina y Europa. Esta estructura financiera proporcionaba al CJNG una forma efectiva de blanquear los millones de dólares que obtenían de sus actividades ilícitas, asegurando que la organización criminal pudiera seguir financiando sus operaciones, adquirir armamento avanzado y sobornar a funcionarios públicos. Con la caída de Rosalinda, las autoridades han podido acceder a documentos clave que podrían desmantelar gran parte de las operaciones financieras del cártel, lo que ha generado inestabilidad dentro de la organización. La captura de Rosalinda González ha desatado tensiones internas en el CJNG, pues varios líderes secundarios están intentando consolidar su poder y tomar el control de los recursos financieros que ella manejaba. Esto ha generado una situación volátil que podría derivar en una guerra interna, algo que ya hemos visto con otros cárteles como el de Sinaloa tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Los informes de inteligencia sugieren que esta lucha por el poder y los recursos está afectando la cohesión del CJNG, generando divisiones que podrían llevar a una escalada de violencia en varias regiones de México.
donde el cártel tiene presencia. Es importante recordar que el ZNG no solo ha crecido a través del narcotráfico, sino que ha diversificado sus actividades criminales hacia otros sectores, como la extorsión, el tráfico de personas y la minería ilegal. Además, su capacidad para emplear tácticas de terror, como decapitaciones y ataques contra funcionarios públicos, ha consolidado su reputación de brutalidad, haciendo del ZNG uno de los cárteles más temidos de México. El arresto de Rosalinda también ha generado un cambio en la estrategia del gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para desmantelar al ZNG, pero también son conscientes del riesgo de represalias violentas por parte de la organización. En el pasado, el ZNG ha demostrado su capacidad para responder de manera coordinada y brutal, como lo hizo en 2020 cuando intentaron asesinar al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Este tipo de ataques podría repetirse, poniendo en peligro no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a la población civil. La captura de Rosalinda también ha revelado más detalles sobre cómo el ZNG ha utilizado tecnología avanzada para operar a gran escala. Se ha descubierto que el cártel ha estado invirtiendo en la compra de equipos militares y de vigilancia de última generación, lo que les permite proteger sus operaciones de manera casi impenetrable. Además, han utilizado submarinos y drones para el transporte de drogas, lo que les ha permitido mantenerse un paso adelante de las autoridades. A pesar de los avances logrados con este arresto, el ZNG ha demostrado ser una organización extremadamente resiliente, capaz de adaptarse y reorganizarse rápidamente. La historia del narcotráfico en México ha demostrado que la captura de uno o dos líderes no necesariamente significa el fin de una organización criminal. En lugar de colapsar, el ZNG podría reestructurarse y, si logran superar esta crisis, podrían seguir siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. El futuro del ZNG es incierto, pero lo que está claro es que la captura de Rosalinda González ha desatado una crisis interna que podría cambiar el panorama del crimen organizado en México. Las luchas por el control de los recursos financieros, las rutas de tráfico de drogas y la posibilidad de traiciones dentro de la organización están poniendo al ZNG al borde del colapso. Sin embargo, también es posible que esta crisis sea solo el preludio de una nueva fase en la evolución del cártel, que podría reorganizarse y volverse aún más violento en su intento por mantener su poder. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿será esta la caída definitiva del CTC o solo un obstáculo más que el cártel logrará superar? Las autoridades están ahora más decididas que nunca a aprovechar esta vulnerabilidad y golpear al cártel donde más les duele. Sin embargo, el CNREG ha demostrado en el pasado su capacidad para resurgir y adaptarse, lo que sugiere que la lucha contra esta organización criminal aún está lejos de terminar. Este arresto es solo el comienzo de lo que podría ser una serie de eventos con implicaciones enormes para el narcotráfico en México y el mundo. Lo que suceda en los próximos meses será crucial para determinar el futuro del ZNG y la estabilidad del crimen organizado en México. El mundo está observando, y las decisiones que se tomen en este momento resonarán durante años en el sistema del narcotráfico global. Lo que suceda en los próximos meses será crucial para determinar el futuro del CJG. ¿Podrá el cártel reorganizarse y mantener su posición de poder, o estamos viendo el comienzo de su caída? Todo apunta a que la captura de Rosalinda es solo el primer paso en una larga batalla por desmantelar una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Mantente con nosotros mientras seguimos analizando los próximos movimientos en este caso explosivo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización
sobre esta historia que podría cambiar el panorama del narcotráfico en México para siempre. El desenlace de esta historia marca un punto de no retorno para el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una organización que ha dominado el narcotráfico en México y más allá. Con la captura de Rosalinda González Valencia, el cártel se encuentra en un momento crucial. Las ramificaciones de su arresto van más allá de los aspectos financieros y organizativos, ya que el equilibrio de poder dentro del CJNG ha quedado gravemente afectado, desatando una serie de eventos que podrían cambiar el curso de la historia del narcotráfico en México. Desde el arresto de Rosalinda, los informes indican que las facciones internas del CJNG están al borde de una guerra civil. La detención de una figura clave como ella ha dejado a la organización en un estado de inestabilidad, con varios líderes luchando por tomar el control del dinero y de las operaciones financieras que Rosalinda manejaba. Lo que estamos presenciando es el inicio de una fragmentación, algo que hemos visto en otros cárteles poderosos como el de Sinaloa, cuando se debilitó tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Es posible que veamos una lucha de poder entre los líderes intermedios, lo que podría derivar en una ola de violencia dentro de la propia estructura del CJNG. Los líderes secundarios, que hasta ahora operaban bajo la sombra de figuras como Rosalinda y El Mencho, ahora tienen la oportunidad de posicionarse como los nuevos líderes del cártel. Sin embargo, esta lucha interna no será pacífica. Las traiciones, los asesinatos y las purgas internas podrían definir el futuro inmediato de la organización. El riesgo de una guerra civil dentro del CJNG también plantea la posibilidad de que otros grupos criminales intenten aprovechar la situación. Los rivales del CJNG, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste, podrían ver en esta crisis una oportunidad para retomar el control de territorios que el CJNG había conquistado. Esto generaría una expansión del conflicto y, por consiguiente, una nueva ola de violencia en México, especialmente en regiones clave como Jalisco, Michoacán y Colima. El desenlace de la captura de Rosalinda González Valencia marca un punto de inflexión, no solo en la estructura interna del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, sino en el panorama general del narcotráfico en México. Para muchos, este evento representa el principio del fin de una de las organizaciones criminales más temidas en el país. Sin embargo, hay quienes creen que el CJNG, a pesar del golpe recibido, tiene la capacidad de reinventarse y continuar desafiando al gobierno y a las autoridades internacionales. Pero, ¿qué es lo que realmente está en juego? ¿Estamos a punto de ver una nueva era de violencia, caos y lucha interna? ¿O, por el contrario, seremos testigos de la desintegración de un imperio criminal que ha aterrorizado a todo un país? El arresto de Rosalinda no es solo simbólico. Representa un golpe directo al núcleo financiero del CJNG. La esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha sido descrita por muchos como el cerebro detrás de las operaciones financieras del cártel. La encargada de crear y mantener la vasta red de lavado de dinero que ha permitido al CJNG financiar su guerra contra otros cárteles y contra el Estado mexicano. Su detención ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de una organización que, durante años, se había presentado como invulnerable, capaz de resistir cualquier ataque por parte de las autoridades. Las investigaciones revelan que Rosalinda estaba directamente involucrada en la creación de empresas ficticias y en la inversión en bienes raíces y otros negocios legítimos, que funcionaban como fachadas para lavar los millones de dólares que el CJNG obtenía del narcotráfico. Sin esta red financiera, el cártel enfrenta un obstáculo mayor para mantener sus operaciones diarias, pagar a sus sicarios, adquirir armamento y, lo más importante, mantener el control sobre los territorios que han conquistado a lo largo de México.
Este golpe no solo afecta al cártel en términos económicos, sino que también ha generado una fractura en la estructura de poder interna. La captura de Rosalinda ha desatado una serie de luchas internas entre los diferentes líderes que buscan controlar los recursos del cártel. Estas luchas por el poder no son nuevas en el mundo del narcotráfico, pero en el caso del CJNG se producen en un momento crucial, cuando la organización ya enfrenta presiones externas por parte de las fuerzas de seguridad y otras organizaciones criminales que buscan aprovechar esta debilidad. Con la caída de una de las figuras clave en la estructura de poder del CJNG, las facciones internas han comenzado a reacomodarse. Lo que antes era un cártel unificado bajo el liderazgo de El Mencho, ahora se enfrenta a la posibilidad de una fragmentación que podría desencadenar una guerra interna sin precedentes. Las señales ya están ahí. Se han reportado enfrentamientos entre los diferentes grupos dentro del CJNG en varias regiones de México, especialmente en Jalisco y Michoacán, donde el cártel tiene una presencia más fuerte. Si bien El Mencho sigue siendo el líder indiscutible del cártel, su estado de salud ha sido objeto de especulación durante los últimos años. Y la captura de Rosalinda solo ha acelerado las tensiones internas entre quienes ven una oportunidad de tomar el control. Estas luchas por el poder podrían llevar al CJNG a un estado de caos similar al que vivió el cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando las facciones rivales lucharon por el control, desencadenando una ola de violencia que aún se siente hoy en día. La posibilidad de que el CJNG se fragmente en múltiples grupos más pequeños y violentos no es descabellada. De hecho, este es uno de los principales temores de las autoridades mexicanas. La fragmentación del cártel no solo generaría más violencia en las zonas que ya están bajo su control, sino que también abriría la puerta para que otros cárteles, como el cártel de Sinaloa o el cártel del Golfo, intenten expandir su territorio y aprovechar el vacío de poder. Esto podría llevar a una escalada en los enfrentamientos entre cárteles, sumiendo al país en una nueva ola de violencia sin precedentes. A pesar de la gravedad del golpe, el CJNG ha demostrado ser una de las organizaciones criminales más resilientes de México. Desde su creación, el cártel ha sobrevivido a numerosos intentos por desmantelarlo y cada vez ha salido fortalecido. Una de las razones detrás de su éxito es su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. El CJNG no solo se ha enfocado en el narcotráfico, sino que ha diversificado sus operaciones hacia otras actividades ilícitas, como la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Además, el cártel ha sabido utilizar la tecnología a su favor. Se ha reportado que el CJNG utiliza drones para el transporte de drogas y para vigilar las zonas controladas por sus rivales y por las fuerzas de seguridad. Esta capacidad para innovar en sus tácticas operativas le ha permitido mantenerse un paso adelante de las autoridades, lo que plantea una pregunta importante. ¿Podrá el CJNG adaptarse a la pérdida de Rosalinda y mantener su estructura de poder? El arresto de Rosalinda es un golpe duro, pero no necesariamente significa el fin del CJNG. El cártel ha demostrado en el pasado que es capaz de recuperarse rápidamente de este tipo de eventos. Y si logran mantener el control de sus finanzas y de sus territorios, podrían seguir siendo una amenaza significativa para México y para los Estados Unidos. Sin embargo, también es posible que este sea el comienzo de un proceso de desintegración que termine debilitando al cártel de manera irreversible. Los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro del CJNG. Por un lado, las autoridades mexicanas y estadounidenses continuarán intensificando sus esfuerzos para desmantelar el cártel, aprovechando la vulnerabilidad que ha creado la captura de Rosalinda. Esto podría incluir la incautación de propiedades,
la congelación de cuentas bancarias y la captura de otros líderes clave. Por otro lado, dentro del CJNG, las luchas internas continuarán. Y no hay duda de que veremos un aumento en los niveles de violencia en las zonas controladas por el cártel. Las facciones rivales buscarán consolidar su poder y controlar los recursos financieros que quedaron sin liderazgo tras el arresto de Rosalinda. Esto podría llevar a una serie de purgas internas y ataques violentos contra aquellos que se consideran una amenaza para el liderazgo actual. Un escenario posible es que el CJNG logre reorganizarse bajo un nuevo liderazgo, con el Mencho aún en control, aunque de manera más debilitada. En este caso, podríamos ver un cártel que sigue siendo poderoso, pero más vulnerable a los ataques de las fuerzas de seguridad y de sus rivales. Sin embargo, también es posible que el CJNG se fracture en múltiples grupos, lo que generaría una guerra interna que podría desestabilizar aún más el país. El futuro del CJNG está lleno de incertidumbre. La captura de Rosalinda González Valencia ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de una organización que, hasta ahora, parecía imparable. Sin embargo, el cártel aún cuenta con recursos significativos y su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias no debe subestimarse. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el CJNG puede sobrevivir a este golpe o si estamos presenciando el comienzo de su declive. Lo que sí está claro es que el impacto de este arresto no se limitará al CJNG. La guerra contra el narcotráfico en México es un conflicto que afecta a toda la sociedad, y la caída de una organización tan poderosa como el CJNG podría generar una ola de violencia que afecte no solo a los miembros del cártel, sino también a las comunidades y a los civiles inocentes que viven en las zonas controladas por el crimen organizado. Este es solo el comienzo de una historia que promete tener repercusiones profundas en los próximos meses. Mantente atento a todas las actualizaciones sobre este caso y no te pierdas ninguno de los desarrollos más importantes en la lucha contra el narcotráfico.